Bien, bueno, bienvenidos entonces formalmente a nuestro segundo encuentro de este taller sobre respiración y emociones. La vez pasada vimos en la clase anterior cómo respiramos, cuáles son los músculos respiratorios, cómo podemos aprender a usarlos mejor, cuál es la capacidad pulmonar que tenemos, nuestra capacidad respiratoria, la que usamos, la que podríamos usar. ¿Qué relación tiene nuestra respiración con el sistema nervioso, la parte voluntaria, la parte involuntaria? ¿Cómo podemos usar esos mecanismos para administrar el estrés, para regular la ansiedad a través de las técnicas, pero entendiendo un poquito cómo funciona todo ese sistema? Y que de alguna forma lo que vamos a buscar mejorando nuestra respiración es aumentar el nivel de recursos biológicos disponibles para afrontar las circunstancias, y eso nos va a permitir justamente administrar ese desfasaje entre los desafíos que se nos van imponiendo en la vida cotidiana y los recursos con los cuales disponemos para afrontarlos. Y la respiración entra de alguna forma dentro de ese bagaje de recursos que podemos disponibilizar justamente para, para ese asunto. Yo me llamo Dani Ferstan, les recuerdo que vamos a trabajar con técnicas y con conceptos del método de Rosset, y esta actividad está promovida por la sede Núñez del método de Rosset. Entonces, sigamos adelante con nuestros asuntos. Vamos a meternos un poco más de lleno hoy en el tema de las emociones y qué tienen que ver la respiración con las emociones. Pero, si se fijan, no sé si ustedes ya percibieron que cada emoción, o hay ciertas emociones que tienen su respiración característica. No sé si se dieron cuenta, pero por ejemplo, ¿qué pasa si algo nos asusta de golpe? ¿Cómo respiramos si algo nos asusta de golpe? ¡Oh! La respiración se corta. ¿Qué pasa si ese susto se sostiene en el tiempo y ya nos empieza a dar nervios, algo que nos empieza a dar nervios? ¿Qué pasa con nuestra respiración? Estoy tomando imágenes de la vida real justamente para que ustedes puedan entender el ejemplo. Se acelera, hay una aceleración, tanto respiratoria como cardíaca. ¿Qué pasa cuando resulta que en realidad no estamos asustados, estamos tranquilos, resulta que no había de qué preocuparse y tenemos un alivio, estamos tranquilos, estamos relajados? ¿Cómo es nuestra respiración? Bien, es una respiración más lenta, se aquieta. Entonces, cada tipo de emoción tiene una respiración que le corresponde. Y como les decía la vez pasada, las, así como ciertos estados emocionales producen cierto tipo de respiración, así como cuando nos asustamos la respiración se va a entrecortar, cuando nos ponemos nerviosos la respiración se va a acelerar, cuando estamos tranquilos, sin darnos cuenta, pero nuestra respiración va a ser más lenta, más pausada, nosotros podemos actuar sobre las emociones alterando nuestros ritmos respiratorios. Por eso que veíamos la vez pasada de que nuestro sistema nervioso es de ida y vuelta. Perdón. Entonces, ¿cómo funciona esto de la ida y vuelta entre lo que nos pasa, las emociones que se disparan, nuestros mecanismos fisiológicos, físicos, y lo que nosotros vamos pensando? O sea, esos tres elementos. Y vamos a ver ahora un asunto de cómo está estructurado nuestro cerebro en líneas generales. Seguramente habrán escuchado hablar de las tres naturalezas del cerebro, o el cerebro triuno, o las tres funcionalidades del cerebro. Es una terminología que se usa para explicar un poco tres instancias del desarrollo de nuestro cerebro, que no es que estén separadas, están muy integradas entre sí, pero seguramente escucharon hablar de nuestro cerebro más instintivo, o también llamado reptiliano, que es el más antiguo, el que compartimos justamente con los reptiles. Habrán escuchado hablar del límbico, que compartimos con los mamíferos,
que es un desarrollo posterior, y del cerebro cognitivo, de la última parte de nuestro desarrollo, que es la más moderna, que se estima que tiene unos 150.000 años más o menos, que es la parte de nuestro cerebro cognitivo, o el cerebro que procesa más nuestras facultades mentales, racionales, etc. ¿Qué es lo que nos interesa saber a nosotros para esto, de estas tres funcionalidades, de estas tres naturalezas que son parte de nuestro cerebro? El instintivo es el que va a evaluar, según los estímulos que le vienen del exterior, entre lo que es seguro o peligroso. Va a evaluar en función de nuestro instinto de supervivencia los estímulos que son seguros o peligrosos. O sea, si es una amenaza o si no es una amenaza. Y en función de eso va a dar las primeras respuestas físicas. O sea, es lo primero que responde. Por ejemplo, va a acelerar nuestro corazón. Por ejemplo, va a acelerar nuestra respiración. Por ejemplo, va a aumentar la presión sanguínea. Va a contraer ciertos músculos instintivamente. El siguiente estímulo, o sea, de ahí la información va a pasar a la siguiente instancia, que identifica los estímulos y los clasifica según lo placentero o lo doloroso. En este terreno es donde empiezan a generarse las emociones, que son las emociones primarias, que se llaman. Son las emociones que están más relacionadas al instinto de supervivencia también, y que distinguen básicamente entre estos dos estímulos, placentero o doloroso, en función de si es seguro o peligroso para nuestra supervivencia. La respuesta que va a dar según ese estímulo, según la conclusión que saque, todavía sin que interfiera el racional, es una respuesta emocional. De ahí vienen nuestras emociones, digamos, si es agradable o desagradable, va a ser emocional. Un asunto sobre esta parte que también es interesante es que se distingue entre emociones y sentimientos. Las emociones son los impulsos primarios, que están más relacionados a lo instintivo, al instinto de supervivencia específicamente, hablando de las emociones que nos interesan más en este momento. Y está también en este sector del cerebro, en esta área del cerebro, están también la memoria. Entonces, el registro entre placentero y doloroso y la memoria, entre esos dos elementos se van constituyendo nuestros condicionamientos. Es decir, nuestro cerebro va guardando esa información de si fue placentero o doloroso en función de si lo consideró seguro o peligroso para su supervivencia, y deja el registro en la memoria. Y ese registro repetido es lo que va a producir nuestros condicionamientos, lo que nos va a hacer repetir ciertas conductas o alejarnos de ciertas otras, según las conclusiones que va armando. Ahora, después de ese primer impulso primario, se va construyendo y se va desarrollando en función de ese impulso emocional lo que serían más los sentimientos. Sentimientos se le llama al desarrollo un poco más, que ya tiene más que ver con las cosas que uno piensa, sus experiencias personales, las conclusiones que uno saca, su forma de ver las cosas, o sea, están más influenciadas por el racional, por la parte cognitiva, pero que si uno va a la raíz de ese sentimiento, va a encontrar una emoción primaria. Y las emociones primarias, bueno, esto hay distintas teorías, pero se considera que emociones primarias son, por ejemplo, el miedo, la ira, la alegría, la sorpresa, y alguna que otra más. Pero a nosotros, las que nos va a llevar a estresarnos o a ansiedad, etcétera, se basan principalmente en el miedo. Y después de haber procesado todo eso, la siguiente función que empieza a aparecer tiene que ver con lo cognitivo. Y lo cognitivo ya empieza a sacar conclusiones entre voluntario e involuntario. Ya estamos en el terreno en el que nosotros podemos decidir ya racionalmente qué hacemos con esos estímulos que nuestro cerebro fue procesando. Y ya es una respuesta mental. Entonces tenemos una primera respuesta física, una segunda respuesta emocional y una tercera respuesta mental.
Esto en la práctica uno no lo percibe tan separado, pero para que ustedes se den una idea de cómo funciona esto, imagínense que ustedes sin querer de pronto tocan algo muy caliente, una pava eh, muy caliente. ¿Qué es lo primero que pasa? Instintivamente uno retira la mano. O sea, automáticamente, sin que ustedes piensen en nada, eso es un estímulo que agrede su instinto de supervivencia, o sea, pone en riesgo, es peligroso, automáticamente su cerebro va a activar una respuesta física que es sacar la mano, antes que nada. Después, o sea, viene, digamos, la sensación desagradable de haberse quemado, uno se pone como triste o se enoja, depende de la naturaleza de cada uno, pero como que, y después uno empieza a pensar, qué tonto que soy, qué torpe que soy, no debía haber tocado esta pava, la dejé prendida, no me di cuenta, siempre la misma historia, y ahí empieza todo el rollo mental que se va desarrollando después. Pero entienden cómo se dan estas tres instancias, que es el timing de alguna manera con el que nuestro cerebro recibe los estímulos externos y los procesa en esas tres áreas. Ahora hay un dato que me parece curioso, que es que hay un tiempo de diferencia, tarda, entre en la respuesta, cuando un estímulo llega, la primera respuesta es instintiva, pero después tarda, porque se fue desarrollando en instancias diferentes, y la distancia de tiempo entre el primer impulso instintivo y el cognitivo es de aproximadamente 375 milisegundos. O sea, es prácticamente un tercio de segundo lo que va a demorar desde que nuestro aspecto instintivo distingue, o sea, capta una información y manda su respuesta física, hasta que pasa por el emocional, hasta que llega a nuestro sistema cognitivo, que es en el cual nosotros podemos intervenir voluntariamente. Entonces esto que comentaban antes, de que bueno, que mi cabeza dice algo, pero yo siento otra cosa, pero el instinto opina otra cosa, todo esto tiene naturalmente un timing, que es por cómo se fue desarrollando nuestro cerebro, que demora un ratito. Ahora es un tercio de segundo, no es mucho tiempo, digamos, es el tiempo teóricamente mínimo que habría que esperar, porque para que no sea el instinto el que haga las cosas automáticamente, pero que por un lado en general uno demora mucho más tiempo en poder percibir lo que uno está pensando y lo que uno está sintiendo, todo eso demora más, de ahí el famoso refrán de respira, contá hasta 10 y esas cosas, que, bueno, aluden a que dejes pasar un poquito el tiempo, ¿no? Y eso de dejar pasar el tiempo no es un dato menor, justamente por lo que le comentaba antes, que hay un tiempo que necesita pasar sí o sí, porque primero va a estar la respuesta instintiva, después va a venir la emocional y solamente después la respuesta racional que vamos a poder dar. Ahora, como esta fase cognitiva es mucho más moderna que las anteriores, es mucho más propenso lo emocional a influir sobre nuestras conclusiones racionales, que desde lo racional nosotros podamos influir sobre los aspectos emocionales que están ligados a lo instintivo. Entonces, por eso es tan normal que nosotros, que por más que nos llamemos de Homo sapiens, no es tan cierto así que sea nuestro racional el que toma las decisiones. Esto tal vez ya lo escucharon en otros ámbitos, pero no es tan así que el racional es el que está ahí al comando muchas veces, porque son mucho más el poder de influencia de nuestro emocional sobre el racional que nuestro racional sobre el emocional. Tal vez alguno haya conseguido reprimir el emocional, pero no es tan fácil como uno creería reeducarlo. Reprimirlo, bueno, pero tampoco funciona, entonces no es la idea reprimir el emocional, sino aprender a lidiar, a comunicar los tres aspectos estos, lo físico, lo emocional y lo mental, para que entre esa comunicación haya un trabajo conjunto. Y en relación a las emociones, eh,
cuando nosotros somos conscientes de estas tres, un poquito de estas tres instancias, y que hay un tiempo que demora, o sea, esos 325 milisegundos, bueno, es un tiempo para tener una noción de que es cortito, pero que a la vez es un tiempo, yo creo que con un poco de entrenamiento se puede incluso achicar, pero es el tiempo que nos da el desencadenamiento de lo que podemos llamar la avalancha emocional. Un poco les comentaba la vez pasada también, pero cuando nosotros estamos trabajando tratando de reeducar las emociones, que es parte de los asuntos que nosotros tenemos dentro del terreno de lo involuntario en general, y queremos meternos un poquito a contramano desde lo que nosotros queremos y de lo que nosotros pensamos sobre ese terreno que se mueve medio que involuntariamente, una manera de entender esto es como si fuese una avalancha. Que la avalancha nos da la imagen de algo que empieza siendo una mínima piedrita en una cima de una montaña, imaginemos, que empieza a tambalearse para un lado y para el otro. Todavía no se puede caer tanto para un lado como para el otro. Si esa piedrita empieza a rodar barranca abajo, eso constituye una avalancha, es un desastre, es una catástrofe y destruye todo lo que hay a su alrededor, a su paso. Pero si nosotros lográramos identificar esa avalancha, cuando es apenas una piedrita tambaleándose para un lado o para el otro, no sería necesario invertir mucho esfuerzo en simplemente tirar la piedrita para el otro lado y que se quede en la cima de esa montaña en vez de rodar barranca abajo. Y esta imagen a nosotros nos puede ser útil para entender cómo podemos lidiar con las emociones. Cuando nosotros identificamos un mecanismo emocional que no nos lleva a donde nosotros querríamos ir, digamos, estamos hablando acá de emociones que no son agradables o emociones no deseadas, digamos. Si yo dejo que eso vaya creciendo y derrumbándose barranca abajo hasta que es una avalancha emocional, ahí es muy difícil realmente hacer algo al respecto. Pero si yo lograra identificar en el momento en el que apenas es una tendencia emocional, una sensación sutil que solamente percibe uno mismo, y que no es nada, o sea, es interesante identificar el momento en el que no es nada, que uno en general se dice, por esto no vale la pena hacer nada al respecto. Claro, cuando ya sí adopta una dimensión en la que uno dice, che, no me queda otra, con esto tengo que hacer algo, casi siempre ahí encontramos la dificultad de actuar, que es lo mismo que nos pasaría con una avalancha cuando ya se está viniendo barranca abajo. Entonces, esta visión entre el timing y la idea de avalancha nos va a servir para aprender a lidiar con las emociones de una forma no represora, pero nos tenemos que entrenar en identificar cuál es el momento en el que ese impulso nace con muy poquita fuerza. O sea, cuando uno se da cuenta, cuando hay algo que a uno le hace como a decir, esto, tipo, acá está empezando a pasar algo. Ese es el punto en el que nosotros podemos intervenir, todavía voluntariamente, porque todavía no tiene tanta fuerza. O sea, es justamente identificar el momento en el que ese impulso no tiene tanta fuerza, cosa de que podamos conducirlo, canalizarlo en otro sentido sin demasiado esfuerzo y sin que tenga grandes consecuencias. ¿Y qué hacemos entonces en ese momento en el que identificamos que el impulso está generándose? O sea, mi sistema nervioso percibió una situación X. No necesitamos hablar acá de si es una amenaza real o ficticia, real o imaginaria, pero percibió una amenaza. Ahí empezó a disparar respuestas fisiológicas, respuestas instintivas. Ahí eso lo transformó en un impulso emocional, que es, ¿esto me agrada o me desagrada? Tipo, ¿esto me gusta o no me gusta? Esa es la aguja, digamos, de las emociones primarias. Esto me agrede, no me gusta. Bueno, en ese momento en el que nosotros empezamos a sentir que se empieza a generar eso, y otro paréntesis más, casi siempre va a estar atado a algún recuerdo,
recuerdo me refiero a una memoria, o sea, el condicionamiento emocional, porque casi siempre nuestro impulso emocional va a caer en los mismos rieles. Cada uno tiene sus rieles, pero casi siempre los vamos a ir repitiendo, justamente por esta noción de condicionamiento asociado a estímulo placentero o desagradable y memoria, que va quedando registrada en nuestro cerebro y va haciéndose como un surco. Entonces, cuando yo veo que la pelotita empieza como a tambalear y está por caer en el surco de siempre, digamos, ese es el punto antes de que se desmorone como una avalancha donde yo puedo actuar. ¿Y de qué manera puedo actuar? A través de nuestras técnicas que estamos aprendiendo. Y, por ejemplo, es una de tantas opciones que vamos a disponer, pero esta es algo que nosotros podemos usar como recurso técnico para intervenir en ese momento. Lo racional va a participar en esto en la forma de lo voluntario. Quiere decir, yo me entreno en observar estos mecanismos y con toda esta información que estamos acá compartiendo, ya entiendo un poquito cómo funcionan y yo voluntariamente, en vez de dejar que la piedrita se transforme en una avalancha y ruede barranca abajo, voluntariamente intervengo cuando todavía no me demanda gran esfuerzo porque todavía no es gran cosa. En ese momento, después ya es tarde, después ya es muy difícil, en ese momento yo lo transformo en otra cosa, a través de la técnica y a través de algunos asuntos que tienen que ver también con punto de vista, ¿no? Con cómo uno ve las cosas. Mencionemos solamente que las amenazas que nuestro sistema nervioso percibe constantemente y que alteran nuestra respiración y que alteran nuestro emocional y que todo esto que estamos viendo, estas amenazas muchas veces van a ser reales y muchas, tal vez la mayoría, no van a ser tan reales como nosotros creemos. Entonces, hay veces que uno puede trabajar con el emocional desde lo técnico, porque la técnica nos va a ayudar, nos va a dar un lugar firme donde poner el pie, pero también sobre nuestra perspectiva podemos trabajar en relación a las emociones. Es decir, esto que para mí es una amenaza, tal vez no lo es tanto. Empezar a identificar cuáles son las amenazas reales y cuáles son las amenazas ficticias. En general, cuando hablamos de estrés, estamos hablando de amenazas casi todas ficticias, la mayoría ficticias, o en el peor de los casos, no tan amenazantes como uno cree, solo que sostenidas a lo largo del tiempo, perpetuadas y reforzando ese surco, ese condicionamiento, ese recuerdo que se reafirma y se reconfirma día tras día, moderadamente, solo que pasa un tiempo X y uno ya encuentra un surco bastante pronunciado. Llamémoslo surco por llamarlo de alguna forma, pero un condicionamiento bastante instalado. Por eso es perfectamente normal que, aunque uno entienda algo diferente y entienda una práctica diferente, como decir, no, yo ya sé cómo tengo que respirar, no tengo que respirar así, tengo que respirar así, pero en la práctica no lo consigue aplicar tan rápidamente, tan fácilmente, porque yo tengo que descondicionar, o sea, tengo que deshacer un recuerdo, llamémoslo instalado, un hábito, una manera de hacer las cosas instalada, tengo que debilitar eso y reconstruir otro. O sea, tengo que reemplazar un condicionamiento por otro. Y de eso se trata un poco la importancia de la regularidad del entrenamiento, en desconfigurar un hábito para reconfigurar otro. Y eso demora tiempo. Más si hablamos de hábitos que llevamos años construyendo, hábitos físicos, emocionales y mentales. Bueno, si demoró años en construirlo, bueno, no va a ser en un minuto que logremos pasarlo a otra cosa. Pero eso no nos tiene que desalentar, sino que al contrario, tiene que servirnos para tener una perspectiva realista y saber que despacito se puede, sabiendo cómo se puede, solo que hay que ejercitarse. Y por eso nosotros hacemos tanto énfasis en lo placentero, porque ese aspecto emocional está muy relacionado a lo agradable y desagradable.
Y nuestro sistema nervioso va a huir siempre de lo desagradable porque lo va a asociar al peligro, a la amenaza a la supervivencia. Y va a ser proclive a lo agradable. Solo que por ese mismo mecanismo siempre va a registrar con más intensidad e incluso va a guardar en la memoria por más tiempo los estímulos desagradables, los estímulos asociados a la amenaza, porque son justamente esos los que el instinto de supervivencia está preocupado por identificar. Entonces, siempre que nosotros, por ejemplo, nos acordamos del día que pasó, siempre nos, o sea, es muy normal que uno se acuerde primero de las malas noticias, o de, no sé, ¿y cómo fue el día? No, estuvo bueno, solo que me llegó la cuenta de luz recara, y no, y después me peleé con fulanito, y no, y después, no, y al final no conseguí tal cosa, y subió el dólar, bueno, y empiezan a surgir todas las cosas que para nosotros en nuestra cabeza son cosas negativas. Bueno, di ejemplos personales, creo. Pero es interesante identificar cómo nuestro condicionamiento, nuestra memoria, nuestra percepción es más susceptible instintivamente a los estímulos negativos, a los estímulos, llamémoslo de amenaza, que a los estímulos placenteros, agradables. Eso es instintivo. Por eso nosotros tenemos que también entrenarnos en prestarle atención a los estímulos positivos y reforzarlos. Porque si es desde el punto de vista instintivo, nuestra tendencia natural como bichos, como animalitos, va a ser a ligarnos, prestarle más atención a los estímulos negativos. La buena noticia es que si nosotros logramos poner el ojo en lo placentero y buscamos la manera de que sean las cosas placenteras, nuestro sistema nervioso siempre va a ser proclive a lo placentero, o sea, siempre va a huir de lo desagradable y va a ir hacia lo agradable. También por una cuestión de supervivencia. Entonces, si yo quiero modificar un condicionamiento, en vez de reprimirlo, la manera que nosotros proponemos es buscar un estímulo placentero al respecto y llevarnos para ese lado. Y así modificar un condicionamiento, buscando, en vez de reprimir el negativo, construir positivamente uno más agradable. Y eso tiene que ver con la manera en la que hacemos las cosas, pero también con la manera en la que vemos las cosas. Entonces, bueno, sería asunto un poco de otro curso, pero como la idea no es generar un autoengaño, sino cambiar el punto de vista y buscar la manera de encontrar la beta constructiva de la cual podamos agarrarnos para construir en ese sentido, bueno, esas son cosas que tienen que ver con punto de vista. No vamos a entrar mucho en ese asunto, sería como para más largo, si quieren después lo vemos aparte, pero la respiración es un recurso, volviendo a nuestro asunto de hoy, que nos va a ayudar a intervenir voluntariamente con la respiración, como veíamos la vez pasada. Es un recurso biológico que nosotros podemos intervenir, porque es tanto voluntario como involuntario. Entonces, ejercicios como los respiratorios nos funcionan como una herramienta, como un recurso para ir construyendo una línea de comunicación entre estas cosas voluntarias e involuntarias, teniendo toda esta información en la cabeza para poder desde ese lado ejercitarnos e ir gradualmente construyendo condicionamientos diferentes, construyendo condicionamientos más deseados por nosotros o que nos lleven a donde nosotros queremos ir, que eso ya es cada uno, digamos, ya es personal de cada uno, obviamente. Entonces, vamos a hacer ahora un ejercicio. Nuestra clase de hoy va a tener un poquito de teoría y un poquito de ejercicio, un poquito de teoría, un poquito de ejercicio, ¿sí? Ahora sí, el que le resulte cómodo se va a acostar. Yo voy a mostrar acá la posición brevemente. La posición que vamos a usar acostados es una posición con las piernas flexionadas, las plantas de los pies apoyadas en el piso, separados los pies, y las rodillas juntas. La columna apoyada en el suelo. Esta posición tiene la ventaja de que la cintura, que tiene una curvatura natural, se arquea la cintura naturalmente, baja y queda mejor apoyada en el suelo, porque para los respiratorios la columna derecha es lo más recomendable. Y la otra ventaja que tiene es que libera
los músculos respiratorios. O sea, como la posición acostado no nos obliga a hacer fuerza con ningún músculo, nos deja los músculos respiratorios libres para profundizar en el ejercicio respiratorio. Después, cuando uno ya tiene más experiencia, no necesita hacer los respiratorios acostados, lo puede hacer sentado, que es mejor, pero al principio para aprender puede ayudar didácticamente a hacerlos acostados. Entonces, pueden acostarse, voy a mostrar la posición. Si la cámara me acompaña, acá podemos observar la producción. Voy a mostrar la posición, es acostados, los pies separados, las rodillas juntas, la cabeza en el piso, y una mano va a ir al abdomen, la otra mano a las costillas, ¿sí? Así o así, como prefieran. Cuello derecho y hombros relajados. Esa es la posición que vamos a usar ahora. Entonces, pueden adoptar esa posición y empezar así a hacer ahora respiraciones completas. Lo primero que van a hacer es esa respiración completa, como veíamos la vez pasada, llevando el abdomen bien para afuera, el pecho hacia los costados, las clavículas hacia arriba. Ahí los pulmones se llenan por completo. Y exhalar en el orden inverso, bajando primero las clavículas, después el tórax y finalmente hundiendo el abdomen, tratando de que los pulmones se vayan vaciando más. Al principio hagan esto de forma corta, o sea, inspirar y exhalar sin forzar su respiración, pero después empiecen a tratar de ir prolongando la longitud de la inspiración y de la exhalación, tratando de empezar a familiarizarse y empezar a observar sus propias respuestas desde esta visión que les compartí hace un ratito. Cómo funciona a nivel instintivo y las respuestas físicas, lo que empieza a pasar a nivel emocional, entre lo agradable y lo desagradable. Entonces busquen que su respiración sea algo agradable, placentero, disfruten de la sensación de respirar, y después empiecen a ver qué les empieza a decir su cerebro, qué empieza a pasar a nivel racional, cognitivo, y desde lo cognitivo traten de ayudarse a ir mejorando esta respiración. Una vez que están respirando de forma completa, empiecen a usar el ritmo, empiecen a usar el pulso, que ahora les voy a compartir, para contar. Entonces empiecen a ir prolongando la inspiración y la exhalación, tratando de que duren lo mismo, pero no se preocupen si al principio cuesta. Suelten la respiración, dejen que fluya, que entre el aire y que salga el aire, que entre el aire y salga el aire. Naturalmente, pero ustedes vayan ampliando ese ciclo respiratorio. Y cuando están cómodos haciendo esa respiración completa, sintiendo el aire que llega hasta la parte más baja de los pulmones, sintiendo el diafragma, todo lo que vimos la vez pasada, sintiendo los músculos intercostales, sintiendo la espalda, el pecho, sus pulmones llenándose ampliamente, vaciando los pulmones totalmente. Cuando empiezan a estar familiarizados con esa respiración completa, empiecen a hacer que la inspiración dure un tiempo y la exhalación dure un tiempo, lo más largo que puedan. O sea, inspiren contando 4, 5, 6, 8 o 10 pulsos y que la exhalación dure lo mismo. Y fíjense cómo al tratar de regular su respiración voluntariamente, o sea, desde lo racional, tratamos de generar una respiración que no sería la respiración instintiva, empieza a intervenir
los aspectos emocionales e instintivos y empieza a haber una necesidad de diálogo entre todos esos aspectos. Y como les mencionaba antes, tiene que ser gradual, porque lo habitual, el condicionamiento, va a ser que mande el instinto al emocional y el emocional al mental. Y estamos tratando de hacer el proceso inverso. Entonces hay una especie de negociación, tiene que ser gradual para que se puedan comunicar. Entonces, observen todos esos mecanismos e identifiquen su propia medida. Cuando se empieza a generar una agitación, una aceleración que es emocional, que es instintiva, desde el mental decidan bajar un poquito el tiempo, cosa que sea más confortable, que sea más agradable, más placentero. Una vez que logran que sea placentero, entonces pueden volver a tratar de aumentar el tiempo, con la intención, con la voluntad de ir mejorando su respiración. Pero si se vuelve a generar agitación o incomodidad, pueden volver a reducirlo. Y así empezamos a observar todos los aspectos que están involucrados en la respiración. Traten de llegar a 5, 6, 8 pulsos, el que tenga más capacidad pulmonar, 10, 12 o 15 para cada fase. Solo inspirar y exhalar por ahora. Y después sumen un tiempo con pulmones llenos de aire, que dure el mismo tiempo. Y eso nos va a obligar a reconfigurar todo otra vez. Observen su instinto, su emocional, y desde lo mental intervengan, regulando la medida, cosa de que ahora inspirar, retener con aire y exhalar puedan durar el mismo tiempo, según su capacidad pulmonar, según su circunstancia actual. Y dejo un ratito en silencio para que prueben y practiquen. Hagan 2 ciclos más, tratando de mantener un tiempo para inspirar, un tiempo para retener y un tiempo para exhalar, concentrándose. Bien. La próxima inspiración ya va a ser sin ritmo, pero permanezcan en esa posición. Vamos a hacer un ejercicio respiratorio más. Ahora van a empezar a acelerar la respiración, como veíamos también la vez pasada, pero van a inspirar y exhalar, también a un ciclo por segundo, dándole velocidad, dándole intensidad. Esto va a hacer que se remueva el aire de los pulmones. Esto es una respiración acelerada. Puede generar un poquito de mareo al principio. Si se marean, pueden hacerlo un poquito más suave, pero sosténganlo. Inspirar y exhalar, y van a contar las exhalaciones. Un ciclo respiratorio por segundo, o sea, por pulso. Y van a contar 20 exhalaciones a partir de ahora.
Inspirando y exhalando, inspirando y exhalando. Cuando lleguen a 20, aquietan la respiración. Y una vez que aquietan la respiración, van a inspirar profundo y exhalar todo el aire y vaciar los pulmones por completo. Pulmones totalmente vacíos y retener sin aire, contando ahora con los pulsos cuánto tiempo permanecen con pulmones vacíos. Y van a tratar de llegar a 30 pulsos con pulmones vacíos. Relajando el cuerpo, relajando las piernas, relajando los brazos, los hombros, la mandíbula, tratando de descontraerse en la posición y relajar el abdomen, el diafragma y la boca del estómago. Si necesitan inspirar, inspiren sin estresarse, pero si pueden, mantengan últimos 5 segundos. Bien, inspiren profundamente. Bien, vamos a repetir este ejercicio un par de veces más. Otra vez, inspirar y exhalar, inspirar y exhalar, inspirar y exhalar. Si van bien, hagan 25 exhalaciones en vez de 20. Entonces empiecen ustedes. Inspiran y exhalan, inspiran y exhalan. Eso, sigan un poquito más. Contando ahora esas 25 exhalaciones de soplo rápido, se llama, acelerando y amplificando la cantidad de aire que entra y sale de sus pulmones hasta llegar a 25 exhalaciones. Cuando terminan, aquietan la respiración, inspiren profundo y exhalen vaciando los pulmones por completo. Pulmones totalmente vacíos y retengan sin aire a partir de ahora, contando el tiempo que consiguen estar sin aire, tratando de llegar a 45 segundos. Relajando las piernas, la cintura, la espalda, los hombros, la mandíbula, pulmones vacíos, y relajen la boca del estómago, el diafragma, y siéntanse cómodos en la posición, sintiendo cómo su cuerpo consigue permanecer sin respirar más tiempo del que uno creería en realidad, pero sin llegar a generar ninguna sensación desagradable. Cuando uno necesita inspirar, simplemente inspira sin problema. El que puede se queda 5 segundos finales. Bien. Inspiren llenando bien sus pulmones de aire. Vamos a hacer esto mismo una última vez. Inspirar y exhalar, inspirar y exhalar. 30 exhalaciones ahora, si es posible. Adelante ustedes. Inspiran y exhalan, inspiran y exhalan, inspiran y exhalan y le van dando intensidad y contando las exhalaciones hasta llegar a 30. Sigan un poquito más, haciendo que el aire entre y salga vigorosamente. Cuando llegan a esas 30 exhalaciones, cada uno a su tiempo, va aquietando la respiración. Inspiran profundo y exhalan todo el aire tratando de llegar a estar con los pulmones totalmente vacíos una última vez, y vamos a tratar de llegar ahora al minuto con pulmones vacíos sin respirar. Cuenten mentalmente y relájense en la posición. Descontráiganse totalmente y pongan su atención ahora en el latido de su propio corazón, tratando de llegar a sentirlo. Relajen la boca del estómago, descontráiganse, estén cómodos
sintiendo cómo su cuerpo consigue estar sin respirar por un tiempo, sin que eso represente ninguna amenaza. Cuando el instinto empieza a responder, observen que puede permanecer un poquito más. De todas formas, si alguno siente necesidad de respirar, respire sin problema, pero si puede, permanezca los últimos 5 segundos. Bien. Y cuando llegan al minuto, inspiren y respiren normalmente. Ahora respiren lento y profundo. Y tómense un momento para percibir los efectos del respiratorio en ustedes. Ahora traccionen bien la columna vertebral, estírense bien, traccionen inspirando profundo. Bien, y vuelvan a sentarse para seguir con nuestro curso de hoy. Bueno, después les voy a preguntar bien, pero me va a interesar saber quién pudo permanecer con pulmones vacíos más tiempo, cómo fue esa sensación y cómo si hayan podido registrar cómo desde el punto de vista incluso instintivo, fisiológico, uno consigue estar sin aire, sin respirar, más tiempo del que uno creería. La medida en que nosotros vamos interviniendo voluntariamente sobre nuestra respiración, de alguna manera también le vamos enseñando a nuestro aspecto más instintivo a ir ganando más coraje también, un poquito más digamos, de resistencia al temor. Entonces eso también nos va a ayudar a administrar el emocional, porque como les decía antes, el miedo casi siempre va a ser, en última instancia, la base de la mayoría de nuestras emociones negativas. Entonces, nuestro siguiente paso va a ser empezar a aprender un recurso que se llama ritmo respiratorio, que ya empezamos a ver un poco, pero que vamos a ver ahora más en detalle, porque como habrán podido observar, nuestra respiración puede ser instintiva o involuntaria, que es inspirar y exhalar sin contar ningún ritmo, pero nosotros podemos también practicar y entrenarnos en la capacidad de administrar y regular el tiempo que le vamos a asignar a cada una de las fases de la respiración. Y esas fases de la respiración no son solamente dos, que sería nuestra respiración más instintiva, más como respiran los animales, sino que son 4, que es, ahí ya les digo, un momento de suspenso. Las fases de la respiración son 4. Inspirar, retener con pulmones llenos, exhalar y tenemos la posibilidad también de tener los pulmones vacíos, como explorábamos recién. En líneas generales, las 4 fases de la respiración nosotros las podemos regular, pero cuando inspiramos y retenemos con aire, en general eso va a estar asociado a el aumento de la vitalidad, vamos a estar activando nuestros mecanismos biológicos, y la exhalación y retención con pulmones vacíos va a tender a relajar, a aquietar. Entonces, de esta manera, nosotros podemos, entendiendo esas 4 fases y empezando a familiarizarnos con ellas, podemos empezar a elegir qué ritmos respiratorios vamos a usar según lo que queremos lograr. Inspirar y retener con pulmones llenos siempre va a tender a acelerar el latido del corazón, a generar más presión sanguínea, a darnos más fuerza, más vitalidad, a activar, a despertar. Y la exhalación y la permanencia con pulmones vacíos siempre va a tender a aquietar. Cuando nosotros le demos más tiempo a esas fases, nos va a servir para bajar de revoluciones, básicamente. Por ejemplo, por eso en general las posiciones de fuerza
cuando uno entrena cosas de fuerza, va a darle más énfasis a la inspiración y retención con aire, y cuando uno quiere trabajar cosas más de flexibilidad o relajación, va a darle más énfasis a la exhalación y la permanencia con pulmones vacíos. Y cuando nosotros hacemos un ritmo en el cual las 4 fases duran lo mismo, eso se llama ritmo cuadrado, y es un ritmo que va a tender a estabilizar, o sea, es un ritmo parejo, que en general va a estar asociado, va a estar regulado por el tiempo que podamos estar con pulmones vacíos. Entonces vamos a ver ahora algunos ejemplos de ritmos respiratorios para practicarlos también. Si la técnica me acompaña, un segundito. Bien, ejemplos de ritmos respiratorios. El que veíamos recién, hace un ratito, que ya lo practicamos, es el ritmo 1-1-1, es decir, un tiempo para inspirar, un tiempo para retener con aire y un tiempo para exhalar. Ahora, el ritmo respiratorio establece la proporción de esas fases, no necesariamente cuánto tiempo va a durar cada una de esas fases. Entonces, según cada uno su capacidad respiratoria, tiene que encontrar su medida ideal. Por ejemplo, en un ritmo 1-1-1, como les decía hace un ratito, tal vez yo al principio, si no tengo tanto entrenamiento o no tengo tanta capacidad pulmonar, yo empiezo con una medida que puede ser la que yo quiera. Tal vez son 3 segundos para inspirar, 3 segundos para retener y 3 segundos para exhalar. Y eso está siendo un ritmo 1-1-1, solo que con una medida de tiempo de 3 segundos. Ahora, una persona con más entrenamiento, con más práctica, puede aumentar ese tiempo, y ese 1-1-1 puede significar 10 segundos para inspirar, 10 segundos para retener, 10 segundos para exhalar, y también va a ser un ritmo 1-1-1. Por eso es interesante que en la medida en que nosotros practicamos los ritmos respiratorios, también nos va enseñando a autoobservarnos y a identificar cuál es nuestra capacidad respiratoria, pero también cómo va respondiendo a nuestro instinto, cómo va respondiendo a nuestro emocional, y cómo desde lo racional podemos administrar y regular para encontrar nuestra medida justa. Entonces es importante que cada uno, cuando empiece a practicar esto, arranque por una medida que le sea cómoda, y en todo caso, si está cómodo, lo va aumentando. Y si uno empieza a estar incómodo, en vez de interrumpirlo, lo reduce y busca la medida que sí le resulte cómoda. Y eso es un aprendizaje interesante. Es ir avanzando dentro del terreno de lo confortable. Siempre avanzando, pero dentro del terreno de lo confortable. Y si uno empieza a tocar el límite de lo confortable, en vez de interrumpir, administrar, regular, reducir. Por eso es importante ir aumentando gradualmente, porque uno se va dando cuenta de a poco si uno está acercándose al límite de lo placentero. Y eso le permite maniobrar sin tener que tomar decisiones drásticas, llamémosla, que en el caso de nuestro laboratorio práctico sería cortar el ejercicio. Eso sería una decisión drástica de alguna manera. Y tiene que ver también con la idea esta de la avalancha que les mencionaba antes. No llegar al punto de la avalancha. Identificar cuando ya está empezando a hacer un poquito, bueno, señal de nuestro cuerpo para que seamos más moderados. Entonces podemos o sostener esa medida o reducirla, y si vemos que vamos bien y podemos, la aumentamos, pero si no, nos mantenemos en ese terreno y sostenemos en el tiempo para ir como modificando el condicionamiento, como les decía antes. Es el ritmo básico. El otro ritmo que vamos a ver ahora vamos a volver a los ejercicios, pero les muestro bien los ritmos y después ustedes vamos a hacer juntos. El otro ritmo es el ritmo 1-2-1. Es un ritmo en el cual duplicamos la permanencia con pulmones llenos. Ya es un ritmo que tiene más tiempo de permanencia con aire. Entonces, este aumenta un poco la presión sanguínea, este vitaliza, este es para dar más fuerza. Otro ritmo posible es el ritmo 1-1-2, es decir, duplicamos el tiempo de exhalación, pero entonces ya la exhalación más larga nos va a ayudar a aquietarnos, a relajarnos. Personas que me consultaron sobre respiratorios para que los ayude a dormir mejor,
o a relajarse, o si están muy nerviosos, este es un buen ritmo que se puede usar. Ritmo 1-1-2 es un ritmo simple, es fácil de hacer con un poquito de práctica y va a tender a aquietar y es un ritmo balanceado, o sea, inspirar y exhalar dura un tiempo, exhalar dura el equivalente a lo que fue inspirar y retener dura un tiempo cada uno, y exhalar va a durar lo equivalente a lo que fue inspirar y retener con aire. Entonces es un ritmo que también vamos a practicar ahora dentro de un ratito. Y el último ritmo que vamos a practicar, vamos a sumar esta fase con pulmones vacíos al ritmo respiratorio para probar y practicar un poquito el ritmo cuadrado. Y cuando hagamos este ritmo cuadrado, yo todo esto lo voy a repetir ahora en un ratito, pero cuando hagan este ritmo cuadrado, fíjense que en general la permanencia con pulmones vacíos es lo más desafiante, instintivamente es lo más desafiante también. Entonces vamos a tener que adaptar los otros 3 tiempos a lo que nosotros podamos estar cómodos con pulmones vacíos. No vale, si uno está practicando ritmos respiratorios, decir, ay, sí, lo pude hacer, pero el último tiempo no llegaba. No, bueno, eso ya no sería la idea. Tienen que encontrar la manera de adaptar al ritmo respiratorio la medida de tiempo de cada una de las fases, ¿sí? Entonces, ahora vamos a practicar un poquito. Vuelvan a acostarse o como prefieran. Pueden hacerlo sentados o acostados en la posición que vimos recién. Ya sea sentados o acostados, vamos a hacer una torsión. Si estamos sentados, vamos a girar la columna, girar la cabeza, vaciar los pulmones totalmente como para activar un poco la musculatura. Después giren para el otro lado. Si están acostados, también pueden hacer una torsión flexionando una pierna, llevando la rodilla flexionada para un lado y la cabeza para el otro, hacer que la columna rote. Después hagan la misma torsión para el otro lado. Tenemos acá nuestra música para marcar el pulso. Y ahora columna derecha, hombros relajados o acostados en el piso como vimos antes. En ese caso las piernas flexionadas y los pies en el piso. La posición que para ustedes les sea mejor, la que les resulte más cómoda o la que las circunstancias les permitan. Pueden cerrar los ojos o no, lo importante es que se puedan concentrar en la respiración. Si mantienen los ojos abiertos, miren fijamente algo adelante de ustedes como para no andar dispersándose con lo que pasa a su alrededor. Columna derecha, hombros relajados y empiecen a concentrarse nuevamente en su respiración. Primero dejen que su cuerpo respire naturalmente, que se adapte, que respire todo lo que necesite, todo lo que quiera. Después empiecen a profundizar su respiración, a hacer respiración completa, como venimos haciendo, como venimos explorando. Y después empiecen a contar el ritmo respiratorio, identificando cuál es su medida ideal. El primer ciclo háganlo con el ritmo 1-1-1, pero como para ir entrando en el ritmo, para ir identificando cuál es su medida. Puede demorar algunos ciclos respiratorios hasta que uno encuentra su medida. Y una vez que la encontraron, identifiquen los aspectos instintivos, emocionales y mentales involucrados en su respiración. Después el ritmo 1-1-1, un tiempo para inspirar, un tiempo para retener y un tiempo para exhalar, ya con su medida tratando de sostenerlo. Cuando sienten que el emocional empieza a inestabilizarse, propónganse mantener el ejercicio en vez de interrumpirlo, pero dentro de una medida que para ustedes sea agradable, que no les moleste, que les guste. Después de hacer un ciclo más, pasemos al siguiente ritmo, que es el ritmo 1-2-1, donde la retención con pulmones llenos va a durar el doble de lo que dura la inspiración
y la exhalación. Y otra vez va a hacer falta identificar cuál es esa media, pero prueben, búsquenla y practiquen un ratito. Acuérdense que es normal que sea difícil administrar la velocidad de la respiración, es justamente lo que estamos entrenando. Estamos aprendiendo a hacerlo. Si cuesta mucho, háganlo con un tiempo más bajo, más corto. Y vean si consiguen sostenerlo. Concéntrense. Sosténganlo. Permanezcan ahí. Vamos a hacer 1 minuto más este ritmo. Sientan cuando retienen con pulmones llenos, como la sangre asimila el oxígeno en los alvéolos pulmonares, y pongan su pensamiento en los pulmones para sentirlo e incluso imaginarlo, sentir cómo su cuerpo se vitaliza. Último ciclo con este ritmo, 1, 2, 1. En lo posible sin interrumpir. Pasemos al siguiente ritmo. Ritmo 1, 1, 2, en el cual la exhalación dura el doble, y la inspiración y que la retención con pulmones llenos. Si necesitan, paran, respiran normalmente, se reacomodan y después siguen. Buscan la medida y ven si consiguen regular el ritmo respiratorio. 1, 1, 2. Sigan un poco más. Ahora acompañen mentalmente el recorrido del aire. Cuando inspiran, sientan el aire pasando por sus fosas nasales y acompañándolo a través de sus vías respiratorias hasta los pulmones. Cuando retienen con aire, sientan también la sangre asimilando el oxígeno. Y cuando exhalen, en 2 tiempos, acompañen el aire recorriendo las vías respiratorias y siéntanlo rozar las fosas nasales. Concéntrense en esa sensación táctil, hasta que los pulmones queden más vacíos que lo habitual. Y de ahí al inspirar nuevamente, lentamente, traten de regular la velocidad de la inspiración. Otra vez el aire, cargado de oxígeno, de vitalidad, entra por sus vías respiratorias hasta su cuerpo, hasta sus pulmones. Y así sucesivamente. Concéntrense. Vamos a hacer 1 minuto más este ritmo respiratorio. Si pueden, aumenten el tiempo de base. Si necesitan, lo reducen o sostienen. Manténganse concentrados.
Ahora un último ciclo completo. Cuando inspiren nuevamente, háganlo sin ritmo. Respiren normalmente como para descansar un poquito. Registren el estado en el cual se encuentran, mental, emocional, físico, generado con la respiración. Si necesitan, muévanse un poco, giren la columna, giren el tronco para adelante, o si están acostados, estírense. Hagan todos los movimientos que necesiten, descontráiganse nuevamente. Y vamos con nuestro último ritmo respiratorio, nuestro ritmo cuadrado. Agregamos entonces ahora una permanencia con pulmones vacíos. Cuando estén listos, otra vez, o sentados o acostados, como ustedes prefieran, columna derecha sin apoyarse en el respaldo, ojos cerrados, empiecen con una media de tiempo cortita, cómoda. Un tiempo inspiran, un tiempo retienen con aire, un tiempo exhalan y exploramos una permanencia con pulmones vacíos. Acuérdense del ejercicio anterior, que es posible estar sin aire un rato. El emocional tal vez no está acostumbrado, pero físicamente es posible, no pasa nada. Dentro de lo agradable, por supuesto. Entonces, vean si consiguen administrar esas tensiones físicas, emocionales y mentales para ir coordinando todo en un mismo sentido y lograr este ritmo cuadrado. Vamos a mantenerlo un ratito más. Explórenlo. Si necesitan parar, si se agitaron, lo que sea, traten de adaptar la medida. Si necesitan, respiren normalmente y paren el ejercicio, no lleguen a sentir nada desagradable, pero si pueden, manténganlo un poquito más. Y ahora concéntrense en la zona del entrecejo e imaginen los números a medida que van contando el ritmo, como si vieran un cartel luminoso. Concéntrense en los dígitos mientras cuentan el ritmo cuadrado. Vamos a hacer 1 minuto más este ritmo cuadrado, concentrados. El que pueda, aumente el tiempo. Si no, traten de mantenerlo. Último minuto. Ahora un último ciclo completo, bien concentrados. Último ciclo respiratorio. Bien. Muy bien. Respiren normalmente ahora. Sientan, registren el estado de la respiración, el estado general en el que se encuentran. Abran los ojos. Bien. Muy bien. Después vamos a comentar un poquito cómo les fue, vamos a preguntar. Pero interesante que ustedes de todas maneras registren lo que a ustedes les pasó con la técnica. O sea, cómo pudieron lidiar con toda esta información que fuimos teniendo, cómo pudieron manejar el ejercicio, y es una primera experiencia, cosa de que
sin duda es algo que van a lograr ir mejorando si le dan regularidad, y después les vamos a dar una sorpresita más para que puedan practicar por su cuenta e ir ganando regularidad con eso. Bien, sigamos adelante. Nos acercamos medio que a la recta final de nuestro taller de hoy con una pregunta. ¿Cuántas veces ustedes creen que respiramos? Si se fijan, una pregunta que nadie se hace, claro, pero si se fijan, uno respira unas más o menos 16 veces por minuto. Y como decíamos la otra vez, si uno mueve más o menos medio litro de aire por cada ciclo respiratorio, uno está respirando aproximadamente, moviendo 8 litros de volumen de aire en 16 ciclos respiratorios. En este ritmo cuadrado, por ejemplo, que hicimos recién, o en el ritmo 1-2-1, por ejemplo, ¿cuántas veces respiramos por minuto? Tiempo para que saquen la cuenta. ¿Cuántas veces, cuántos pulsos demoró cada fase? Supongamos 4 segundos. 4 segundos inspirar, 8 retener, 4 segundos exhalar. Ahí tenemos unos 16 segundos por ciclo respiratorio. Quiere decir que más o menos, con ritmo respiratorio, la cantidad de veces que respiramos fueron unas 4, y en el aumento del volumen respiratorio, probablemente llegamos a mover unas 16 litros en 4 en 4 ciclos respiratorios. ¿Qué es lo que me interesa que veamos con esta diferencia? No que uno está respirando con ritmo durante todo el día, obviamente que no, esto es algo que uno hace cuando entrena, cuando practica, y por eso la importancia de generar un entrenamiento diario, aunque con reeducación respiratoria, la respiración cotidiana y normal igual empieza a ser mucho más lenta y mucho más profunda, o sea, pero no va a llegar a ese número que yo les puse con ritmo, pero va a estar en una situación en el medio, que tiene que ver que nuestro organismo, para producir el oxígeno que necesita, habitualmente produce un montón de movimientos, o sea, unas 16 respiraciones por minuto. En total de eso da 23.000 respiraciones por día, más o menos, pero para que tengamos una idea de dimensiones. Y produce una cantidad de X de oxígeno, o sea, le proporciona a nuestro cuerpo una cantidad de X de oxígeno y de oxigenación celular en general. Entonces, produce con ese recurso, ese esfuerzo muscular, una cantidad de X de energía. Y nosotros, en la medida en que nos entrenamos en la respiración, de esta forma logramos con mucho menos esfuerzo muscular, mucho más circulación de oxígeno por nuestro cuerpo. Entonces, en términos de aprovechamiento del recurso, es mucho más eficiente y produce un desgaste mucho menor, orgánico, y un resultado energético mucho más alto. En esta idea que veíamos la clase pasada, estamos generando mucho menos desgaste, o sea, mucho menos esfuerzo para producir un mejor resultado. Y eso, en términos de desgaste para nuestro cuerpo, lo reduce muchísimo y aumenta la vitalidad de nuestro cuerpo. Con ese excedente de vitalidad que vamos a generar a través de la respiración, esta idea de vitalidad es importante porque es uno de los principales resultados que nos va a dar trabajar con la respiración. Este excedente de vitalidad es lo que permite que nuestro cuerpo accione otras cosas que van a quedar latentes en la medida en que nosotros manejemos un grado de vitalidad estándar. Entonces, cuando nosotros manejamos nuestra respiración involuntariamente, como siempre, alcanza para mantener un poquito las funciones orgánicas y para hacer las cosas que hacemos, que pueden ser muy interesantes. Pero en la medida en que nosotros vamos generando un superávit de vitalidad, es un excedente, empiezan a activarse funciones que de pronto estaban latentes y empezamos a tener disponibles más recursos. Y uno de esos recursos, o sea, en la medida en tener más recursos disponibles, también nuestro cerebro
que consume en su funcionamiento diario mucha energía y requiere oxígeno, con esto nosotros empezamos a darle un suministro mayor a nuestro cerebro para que funcione mejor, para que nuestras funciones cognitivas, mentales, racionales, nuestra capacidad de concentración, nuestra creatividad, nuestra lucidez empiece a aumentar. Ahora, nuestro cerebro necesita de ese recurso para funcionar, y por eso cuando no lo tiene se empieza a cansar, empieza a dispersarse. La dispersión también consume oxígeno, consume energía de nuestro cuerpo. Este caudal extra de energía es lo que nosotros podemos usar para aprender a enfocarnos mejor, para aprender a concentrarnos mejor y empezar a tener una experiencia un poco más plena de las cosas, una percepción más plena de las cosas que nosotros vivimos día a día. Estar más atentos, estar más presentes, más lúcidos. Para eso necesitamos esta vitalidad, este caudal extra de energía vital, de energía biológica, para que nuestro cerebro pueda concentrarse y enfocarse mejor en lo que estamos haciendo, en lo que queramos, pero básicamente en lo que estamos haciendo y generar ese estado de conciencia, ese estado de presencia, que tiene la ventaja, porque se habla tanto de él en este momento, porque se lo busca tanto, porque es una manera de vivir las cosas de forma más placentera, de vivirla más intensamente, de no tener esa sensación de que el tiempo pasó volando, de que pasaron las cosas y uno ni se dio cuenta. Eso se revierte poniendo atención en lo que uno está haciendo. El cerebro se cansa menos cuando tiene su actividad mental más estabilizada. Y el recuerdo queda más nítido en el futuro, el recuerdo de lo agradable. Acuérdense lo que hablábamos al principio, que la tendencia natural va a ser a registrar más los estímulos desagradables que los agradables, pero si nosotros ponemos nuestra atención, los estímulos placenteros, los momentos placenteros van a quedar mejor impregnados y van a dejar una marca más firme en nosotros. Solo que para eso nosotros necesitamos que nuestro cerebro lo haga a propósito, digamos, necesitamos intervenir voluntariamente sobre ese condicionamiento. Para eso necesitamos esta energía, esta vitalidad que produce este tipo de respiración. Y en última instancia, vamos a disfrutar más, vamos a estar más felices, vamos a tener más herramientas para poder actuar cuando queremos, de la manera en que queremos, si estamos presentes, si estamos lúcidos, si estamos conscientes de lo que estamos haciendo en cada momento. Con esta idea me gustaría que nos sirva como englobar un poquito cuál es todo el circuito en definitiva, cómo empezamos en algo súper técnico de la respiración y cómo nos va llevando en definitiva a un estado de más presencia, de más felicidad, de más lucidez, de creatividad, de mejor rendimiento. Pero antes de terminar y pasar al cierre, quiero que aprendamos a hacer un último ejercicio respiratorio. Y con ya tenemos un lindo abanico de técnicas. Este ejercicio se llama respiración alternada. Y lo vamos a hacer un poquito solo para que lo conozcan, porque tal vez alguno de ustedes ya lo conoce. Lo vamos a aprender, lo vamos a practicar un poco para vivenciar un poco lo que se siente y saber que es una técnica muy potente en términos de estabilizar las funciones de nuestro sistema nervioso y de generar este superávit de vitalidad. Entonces, último ejercicio. En este caso vamos a estar sentados, acá no acostados. Un segundito. Bien. Ahora, la respiración alternada consiste en alternar la fosa nasal que uno usa para inspirar y para exhalar. Para eso vamos a poner las manos, vamos a usar el dedo mayor de nuestra mano derecha. Pulgar e índice se juntan, las dos manos quedan iguales, una mano queda sobre la rodilla y la mano derecha la subimos para tapar con el dedo mayor de la mano derecha la fosa nasal derecha. Y van a inspirar solamente por la izquierda, lento y profundo, sin contar ritmos, sin forzar la respiración, agradable, lento pero agradable. Cuando los pulmones se llenan,
cambiamos la fosa nasal, con el mismo dedo de la misma mano tapamos la otra, movimiento súper discreto, y exhalan ahora por su fosa nasal derecha. Con pulmones vacíos no cambian, van a inspirar por la misma. Con pulmones llenos cambian haciendo un movimiento súper discreto otra vez, tapando otra vez la fosa nasal derecha y exhalando por la izquierda. Ahí se cumplió un ciclo respiratorio. Inspiramos por la misma. Con pulmones llenos cambiamos. Exhalamos por la otra. Con pulmones vacíos no. Inspiramos por la misma. Con pulmones llenos cambiamos. Y exhalamos por la otra. Y así sucesivamente. Sigan un poco más. Tratando de alternar la fosa nasal en actividad, pero mantener la respiración completa que veíamos las otras veces. Cuando el aire pasa por cada fosa nasal alternadamente, perciban el roce del aire, el contacto del aire con cada fosa nasal, pero ahora alternadamente. Tanto cuando entra por una fosa nasal como cuando sale por la otra. Con esa respiración alternada, traten de ir prolongando el tiempo, haciendo su respiración cada vez más lenta, más profunda, pero placentera. Pueden agregarle uno de los ritmos que vimos antes, el que prefieran, o pueden no hacer ningún ritmo, pero buscar que su respiración sea cada vez más larga, más lenta la inspiración y más lenta la exhalación, coordinando con la fosa nasal alternadamente. Cambiando con pulmones llenos. Sigan un poco más. Démosle un poquito más de tiempo para vivenciar el efecto de la técnica. Y ahora un último minuto de este mismo ejercicio, bien concentrados, disfrutándolo. Cuando les toque exhalar por la fosa nasal izquierda, ahí termina el ciclo, porque empezamos inspirando por esa. Ahí completan el ciclo y van terminando. Bien. Bien, al finalizar, tómense un momento también para registrar y percibir las sensaciones dejadas por los respiratorios. Guarden esas informaciones, guarden esa sensación, disfrútenla, es para ustedes. Vamos entonces ahora a nuestra última parte. Veamos los takeaways. ¿Qué cosas se van a llevar para explorar ahora por su cuenta?
¿Cómo vamos a aplicar la respiración concretamente entonces? Sugerencias para, a corto plazo, ¿qué quiere decir? Cuando uno está en una situación que lo exige emocionalmente, uno siente ansiedad o siente cualquiera de estas sensaciones, emociones, etcétera, pero que ya está desencadenado, digamos, vendría a ser cuando la avalancha ya se vino barranca abajo, que ya dijimos que no es un buen momento para actuar, pero si ya necesitamos algo de corto plazo, las técnicas recomendadas pueden ser la respiración completa, o sea, sin contar ningún ritmo, simplemente respirar profundo, lento, y puede ser 4, 5, 6 segundos para inspirar, el mismo tiempo para exhalar, pero un ritmo bien simple o lo más lento y profundo que puedan, pero completa, esa respiración diafragmática. O hacer ese ejercicio de soplo rápido que hicimos acostados, que puede ser como lo hicimos hoy, o un poco más superficial y un poco más rápido, pero durante 5 minutos. Se ponen una canción que les gusta y mantienen el ejercicio más suave, más superficial, pues no se llega a 5 minutos tan fuerte como lo hicimos hoy, pero 5 minutitos por reloj. Una canción que a ustedes les guste. Esas son técnicas, o sea, son formas que podemos usar la respiración para actuar a corto plazo en una situación que nos está resultando incómoda emocionalmente y que necesitamos revertir. A mediano plazo, ya vamos a intervenir a través de los ritmos respiratorios. Quiere decir, los ritmos que vimos hoy, por ejemplo, el ritmo 1-1-1 o el ritmo 1-1-2 o el ritmo cuadrado, que es un poquito más difícil, pero podemos también usarlo. Eso va a mediano plazo a ir generando una estructura de mayor estabilidad emocional. Es decir, nuestro emocional es inestable, tiene sus subidas y bajadas permanentemente, pero en vez de que sean picos y picos y picos y picos, empieza a ser como en un rango un poquito más acotado y no tan brusco. Empieza a ser, en vez de montaña rusa, un poquito más sinuoso, y en ese sentido ya es más a mediano plazo que los impulsos emocionales, los estímulos emocionales se generan, pero logramos canalizarlos y conducirlos en otro sentido. Estos ejercicios también nos pueden ayudar a mediano plazo. Y respiración alternada, como hicimos al final, también, en la que usamos la misma mano, un movimiento súper sutil, discreto, pero es un ejercicio también muy eficiente a mediano plazo para mejorar, digamos, la estructura emocional y que sea más estable y poder seguir reeducándola. Acuérdense, la idea no es reprimir, sino canalizar y actuar sobre el impulso, pero cuando no es una avalancha, sino cuando se está empezando a tambalear y es fácil, no hace falta invertir gran cantidad de energía para canalizarlo en otro sentido. Se genera, pero lo logramos conducir. Eso es a mediano plazo. Y finalmente, a largo plazo, ya implica cuando los impulsos emocionales ya salen diferentes, un poquito como les contaba de los condicionamientos. Corto plazo es cuando es el condicionamiento de siempre y ya es la avalancha, es el menos deseable de los casos, pero pasa. Después, a mediano plazo es cuando el condicionamiento está más atenuado y logramos canalizarlo en otro que fuimos construyendo. Y a largo plazo es cuando logramos modificar el condicionamiento. ¿Y qué quiere decir? Que ya nuestras emociones se producen de una manera diferente, nuestros, nuestros impulsos ya son otros. Y eso se logra con una práctica regular, con una cosa incorporada en el día a día y con un trabajo de reeducación comportamental, que es lo que nosotros trabajamos con mucho énfasis porque tiene que ver con la manera en la que vemos las cosas, no solamente con los recursos que disponemos para actuar sobre ellas, sino ya nuestra perspectiva, nuestra forma de vincularnos, nuestra forma de relacionarnos con las personas, tanto las cercanas como las más distantes, con nuestros colegas, familiares, la manera en que tenemos de administrar los conflictos, la manera de ver las cosas también va a influir en cómo se generan nuestras emociones. Y ahí ya sí es más a largo plazo. Entonces, tenemos esos 3 terrenos y estos queremos que se los lleven también como para que ustedes sepan un poquito cómo usar concretamente según las circunstancias todo lo que fuimos aprendiendo.
Así que por ahora aquí vamos a ir cerrando nuestro módulo 2 de este taller de respiración y emociones. En esta última placa tienen mis contactos para que me puedan escribir, preguntar. Tienen el sitio de nuestra escuela, de la sede Núñez, que es donde el equipo desarrolla sus actividades. Están también todas las actividades online que siguen, que pueden averiguar, preguntarnos todo lo que quieran. Está también el sitio del método de Rose para que conozcan más en general también. Y mi mail y mi contacto de Instagram para que me escriban y me pregunten todo lo que quieran. No nos molesta para nada. Así que espero que hayan disfrutado mucho y que que haya sido una muy buena experiencia para todos ustedes. Así que muchísimas gracias por haber participado.